Falcesino, nacido en 1916, como a él le gustaba decir, empezó a pintar de jovencito manchando las paredes de casa antes de ir al campo. Y en 1936, lo que pudo ser una beca de la Diputación de Navarra para estudiar Bellas Artes, se desvaneció con la Guerra Civil. Su primer trabajo conocido es el rótulo que hizo en 1940 para la tienda de ropas de Pedro Autor. Después, tras pasar un tiempo con la compañía teatral de Antonio Molinos, se marchó a Mallorca, donde, de la mano del dibujante Pedro Quetglas Ferrer Cham, aprendió a realizar caricaturas y siluetas recortadas en cartulina negra, que firmaba como Troya, y adoptó el estilo de vida bohemia que tanto le gustaba y que ejercería hasta su muerte. Con las caricaturas y siluetas descubrió una extraordinaria habilidad que le hizo ganar sus primeras pesetas. Y no pocas, pues hacía 40 o 50 al día, bajo el reclamo de una caricatura, 1 minuto, 1 peseta, cuando el salario en España rondaba las 7 pesetas. Estas las realizó en Tetuán. Los siguientes años los vivió a caballo entre Falces y las ciudades españolas del norte de África, a las que, con el buen tiempo, se trasladaba para trabajar en ferias y celebraciones importantes. En 1950 se fue a vivir a Caracas, teniendo ya cierto dominio de los pinceles, con los que adquirió notoriedad con obras que los críticos definieron como caballos arbóreos. En 1959 hizo al menos 2 exitosas exposiciones. La una en la ciudad de Barquisimeto, a donde se había trasladado con el propósito de hacer una exposición de caricaturas, y la otra en Caracas, su lugar de residencia. En la primera impresionó con sus caballos arbóreos, del mismo modo que impresionó a los caraqueños, quienes le consideraron un meritorio inventor de caballos. En 1960, cuando todo el mundo opinaba sobre si la Guerra Fría entre la URSS y los Estados Unidos acabaría en una guerra nuclear, este falcesino desarrolló una teoría sobre su imposibilidad, que plasmó en un pequeño cuadro que, acompañado de una carta, hizo llegar a innumerables jefes de Estado y personalidades de todo el mundo. La prensa venezolana se hizo eco de la iniciativa y le dedicó elogiosos artículos. En 1967 se le consideraría como un pintor venezolano y un genio del surrealismo, al que uno de los periódicos le dedicó una página en la que incluía una fotografía junto a Salvador Dalí y una tarjeta navideña pintada por el propio Troya. Con motivo de la Feria Internacional de Nueva York, celebrada en 1964 y 1965, el inquieto Troya cogió sus lápices, compró un billete para la Gran Manzana y se fue sin que su nulo conocimiento de inglés fuese un obstáculo. Con las 200 caricaturas que llegaba a hacer al día ganaba más de $100.
pero a finales del verano de 1964 acabó trasladándose a Oakland, cerca de San Francisco, donde permanecería hasta finales de año. En octubre de 1973 realizó una exposición de 30 cuadros en la Galería Michelena, con la que recibió cálidos elogios y que fuese considerado un bohemio despreocupado de todo menos de su pintura, a la que ama con toda la pasión de su sangre ibérica. Uno de aquellos cuadros fue este payaso. Posteriormente, su inquietud y necesidad vital de explorar nuevos territorios no tardó en llevarle a hacer las maletas, para acudir a la Feria de San Antonio, Texas, y a la de Montreal. En 1981 expuso en la Galería de los Artistas de la ciudad preandina de Valera, donde un crítico de arte escribió: bohemio trotamundos, pintor de retratos y siluetas recortadas, de caballos y de tormentas españolas. Casi podríamos decir que arderá Troya, con su pelea de gallos, bailarines, flores, bailarines de flamenco, los vascos, la gitana del clavel y el retrato de García Lorca. Con el dinero que obtuvo de la venta de los cuadros, entre los que estaban Abrazo fantasmal, El diálogo del silencio, Los gitanos y la luna, La muerte de García Lorca, Escultura al óleo y El ángel de los pecadores, este último una alegoría en la que el ángel blandía la cruz sobre las cabezas de los pecadores, regresaría a Falces antes de acabarse el año. En su pueblo se encontró los mismos escépticos que lo vieron partir, y con sus hijos, con los que conectó de inmediato con sus agudos y peculiares comentarios, su generosidad, su despreocupación por el dinero y su destreza para hacer caricaturas y recortar perfiles. En general, clientes asiduos del Bar Oro, donde él recalaba a diario, y a los que inmortalizó en innumerables caricaturas y algún que otro perfil. En Falces estuvo hasta finales de 1983, en que volvió a Caracas habiendo hecho una exposición en Corella el 8 de marzo.
En la capital venezolana retomó su vida de artista bohemio y volvió a sentirse querido, pues en su pueblo, según declaraciones hechas a Diario de Navarra, sus contemporáneos no le comprendían e incluso le menospreciaban. Pero pese a la mala experiencia que había tenido en esa visita a Falces, regresó en 1991, con intención de acabar su vida donde la había empezado, disfrutando de su retiro artístico. Su carrera como artista ya estaba agotada, pero mientras la salud y las circunstancias se lo permitieron, siguió pintando y siendo lo que siempre había sido, un extravagante y despreocupado bohemio. En 1994 sorprendió a los falcesinos con una pintura de 40 metros cuadrados en el jardín de la Caseta del Agua, donde entonces residía, y con el cartel que compitió para el programa de fiestas de 1995. En 1996 había participado en una muestra conjunta de artistas falcesinos realizada en la JARC y en otra similar en Peralta. Y en 1997 volvió a sorprender con la construcción de un Quijote rodeado de extrañas figuras, a las que después añadió un perro del mismo estilo, obra de otro falcesino con alma de artista, Ángel María Cortés. Un año después, por encargo del ayuntamiento, realizaría una pintura del torero falcesino conocido como El Estudiante, iniciando así la pequeña colección de obras de artistas falcesinos que se habían propuesto adquirir. Sobre 1998, en la planta baja de la Caseta del Agua, pintó un impactante mural con los 4 jinetes del Apocalipsis, donde el encolerizado caballo de la muerte rompe con una pata el marco del cuadro. Por esas fechas, en que ya era evidente que se sentía incomprendido, fue abandonando su actividad artística. Su estado de abatimiento era perceptible en estas 3 felicitaciones de Navidad. Incluso hizo un dibujo en el sótano de la Caseta del Agua, en el que se autorretrató ahorcado, y que Samuel Valles López incluyó en su libro El último inquilino de la Casa del Agua. Manuel Troyas Ochoa, pintor capaz de generar controvertidas sensaciones con sus obras, caricaturista, siluetista y el último bohemio, falleció el 26 de mayo de 2004.